Estimados alumnos, con la intención de que sigamos entrenando los conceptos relacionados con semejanza de triángulos, les presento un ejercicio que involucra un triangulito y un par de líneas adicionales para determinar un ángulo en especial. Conozcamos el problema. Dice así: en la figura que usted está mirando ahora, ¿verdad?, el triángulo ABC es arbitrario, pero por supuesto es rectángulo en el ángulo C. Además se sabe que el segmento BC se copia en 90 grados hacia el segmento BX. Como usted ve en la figura, entonces yo los he marcado ambos con una rayita. Y además, después nosotros hemos conectado el punto A con el punto X. Hemos logrado entonces la intersección ahí y la hemos llamado P. Además de eso, hemos trazado la altura del triángulo ABC correspondiente al vértice C y el pie de esa altura la hemos llamado H. Hemos conectado el punto H con el punto P y nos preguntamos ¿cuánto medirá el ángulo BHP? Muy bien, conozcamos entonces la solución de este problemita. Mire usted, para la solución, lo primero que vamos a hacer es observar la igualdad entre los dos ángulos que yo estoy marcando ahora en la figura con color fucsia. Como usted ve ahí, ¿verdad? Esos dos ángulos yo aseguro que miden lo mismo, porque si usted se fija con calma, notará que el triángulo BXP y el triángulo ACP, ambos tienen bastante en común. Miren, el ángulo en C y el ángulo en B, ambos miden 90 grados. Además, las líneas AC y BX, por el hecho de que los ángulos sean ambos de 90 grados, estas dos líneas que estoy marcando ahí, ¿verdad?, la línea AC y la línea BX, son paralelas, ¿verdad que sí? Porque conservan el ángulo. Y bien, entonces ahí queda clarísimo que el ángulo CAP y el ángulo PXB miden lo mismo. De esta forma, los triángulos ACP y XBP son semejantes, y justamente en ese orden. De este modo, entonces, nosotros podemos plantear la siguiente proporción. Tenemos que AC es a CP, es decir, cateto largo es a cateto corto, como BX es a BP. De nuevo, cateto largo es a cateto corto. Note usted entonces que de esa forma uno va marcando las proporcionalidades correspondientes. Ahora bien, usemos la hipótesis del problema. BX es lo mismo que BC. Entonces yo ahora he cambiado ahí, en vez de BX puse BC, me queda de esa forma. Y finalmente voy a intercambiar CP y BC. Como usted sabe, el BC que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, y de la misma forma el CP que está dividiendo debe pasar multiplicando. ¿Ya? Recuerde usted también de que a ese proceso se le llama intercambiar los medios. Intercambiar los otros términos sería intercambiar los extremos. Muy bien, entonces esta es una igualdad importante que vamos a ocupar al final de la solución, y por eso yo la voy a marcar asterisco. Además, ahora notemos lo siguiente. Notemos que el ángulo CAH y el ángulo BCH miden lo mismo. Note usted que ahí yo los he marcado y yo aseguro que deben medir exactamente lo mismo por la sencilla razón siguiente. Mire, el ángulo que yo estoy marcando con la flechita corresponde al complemento del ángulo que está en A, por el hecho de pertenecer a un triángulo rectángulo, al triángulo AHC, ¿verdad? El ángulo moradito más el ángulo de la flechita deberían sumar 90. Y por otro lado, ese ángulo de la flechita con el otro ángulo moradito, con el ángulo BCH, también deben sumar 90, porque entre los dos
generan el ángulo en C, que por hipótesis es 90 grados. Muy bien, entonces por el solo hecho de estos dos ángulos medir lo mismo, y además por el hecho de que los dos triángulos, el triángulo AHC y el triángulo CHB, sean triángulos rectángulos, tenemos que de nuevo los triángulos AHC y CHB son semejantes. Y de este modo, una vez más, podemos plantear la siguiente proporción. Planteamos que AC es a CH, es decir, hipotenusa es a cateto corto, como BC es a BH. Y como usted se da cuenta en el triángulo chico también, BC es la hipotenusa y BH es el cateto corto. Muy bien. Y finalmente, en esta igualdad, nosotros de nuevo vamos a intercambiar los medios y me queda que AC es a BC, como CH es a BH. Y esta igualdad la vamos a llamar doble asterisco. Listo. Esas son las dos conclusiones que podemos sacar a partir de la figura. Todo lo que nos resta ahora es trabajar con un poquitito de álgebra sobre estas dos proporciones de al final. Como usted observará, ambas proporciones tienen la misma parte izquierda. Entonces es como lógico que el siguiente paso va a ser igualar las igualdades asterisco y doble asterisco. Entonces, cuando las igualemos, como ya le contaba, vamos a tener de que los lados izquierdos ya son iguales, entonces los lados derechos también deben serlo. Y por eso yo ahí he puesto simplemente de que CH es a BH, ese es el lado derecho de la igualdad doble asterisco, debe ser igual a CP dividido por BP, que es el lado derecho de la igualdad asterisco. Muy bien, observemos en la figura qué significa esto. Note usted, centre su atención en el triángulo CHB. En este triángulo tenemos una línea, la línea HP, y esta igualdad que estamos referenciando acá abajo me está diciendo que el cateto largo CH es a el cateto corto HB, como el trocito largo CP es a el trocito corto BP. Y esta, como usted recordará de las clases que hemos visto, corresponde a la propiedad que cumplen las bisectrices en los triángulos. Corresponde efectivamente al teorema de la bisectriz. Así es que nosotros tenemos la gran conclusión de que HP necesariamente debe ser bisectriz del ángulo CHB. Y esto termina nuestro ejercicio porque resulta de que el ángulo que me están pidiendo entonces deberemos calcularlo utilizando simplemente la mitad del ángulo CHB, ángulo que mide 90, así es que el ángulo X debería ser 45. Y eso entonces termina nuestro problema. Muy bien, estimados alumnos. Como usted habrá visto entonces, es importante que usted maneje tanto las técnicas con ángulos como las técnicas con segmentos, porque a veces, como en este caso, no es necesario trazar líneas adicionales, sino que simplemente trabajar con semejanzas y lograr alguna proporción por ahí que nos haga referencia a algún teorema que ya hayamos visto. Muy bien, estimados alumnos, ante cualquier duda o consulta, como usted ya sabe, me puede contactar a través de los medios que yo siempre les he contado.